mucho gusto verle, me da mucho gusto saludarle y por la misericordia de Dios que nos estamos reuniendo en su presencia frente a su palabra y que sea su Espíritu Santo confrontando nuestros corazones para edificación, para perfección, para perfeccionar a los santos. Dice la palabra de Dios que ese es nuestra labor aquí en la iglesia. Y es el mismo Señor el que lo hace. Él ha constituido a autoridades y el propósito es el perfeccionamiento de los santos, dice la Escritura, para que ya no seamos niños fluctuantes. Llegamos al último versículo del capítulo 1 de Romanos y por supuesto que si se han estado mostrando evidencias desde el verso 18 en adelante, además de unos pocos versículos en la salutación, se han estado mostrando evidencias de la naturaleza del hombre a lo largo del capítulo. Y a partir del versículo 18 y a lo mejor desde el 17 empezamos a encontrar evidencias de la naturaleza humana delante de un Dios santo. Y si esto lo pusiéramos en un contexto de un juicio, pues entonces el verso 32 llega Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Perdón por no mencionarlo, pero sabemos que son sermones expositivos y estamos siguiendo el estudio del libro de Romanos en el capítulo 1. Entonces decía yo que si llegamos al verso 32 y lo estamos poniendo en un contexto como si fuera un juicio donde se tienen que aportar evidencias, entonces llegaríamos al momento donde se emite una sentencia y entonces si quiere llamarle así al sermón, estaría muy bien. La sentencia. Sabemos por la Escritura que Romanos, si lo dividiéramos en esas partes desde el verso de 1.18 hasta el 3.20, de lo que se encarga es de evidenciar la culpabilidad del hombre. La culpabilidad del hombre. Si nos quedáramos únicamente con dar a conocer la culpabilidad del hombre, pues estamos anunciando un evangelio incompleto. Pero también si solamente anunciamos del capítulo 3:20 en adelante, donde hablamos acerca del don de Dios, donde hablamos acerca de la paga del pecado que ya fue cubierta por Jesucristo, de la gracia salvadora, pues también estaríamos hablando de un evangelio incompleto. Y desgraciadamente la iglesia desde hace ya muchos años se ha encargado de dejar de lado el hablar acerca del tema de la culpabilidad del hombre. Por ahí algunos personajes que se han considerado sabios en su propia opinión han dicho que lo que le falta al hombre realmente no es saberse culpable, sino que más bien lo que tiene es un problema de autoestima. Y que pues lo que la iglesia cristiana lo que tiene que hacer es estarle predicando para que levantar su autoestima. Y entonces el pecador, si usted le predica eso, pues va a venir a los pies de Cristo. Nada más alejado de la verdad. El hombre no necesita que le levante la autoestima, la tiene por los cielos. El hombre no necesita que le haga sentir bien. Y además el mensaje del evangelio va a hacer sentir mal al pecador.
lo que tiene que saber el hombre es que es culpable. Entonces, en esta parte de Romanos se evidencia lo que es que todo el mundo es culpable delante de Dios. Ahora, si pusiéramos al apóstol Pablo como un fiscal o como un abogado insensible que se encuentra únicamente para acusar al hombre, entonces pues no entenderíamos mucho de la vida de Pablo, pero vemos a un hombre, a Pablo, el cual, como finalmente fue su vida, derramó su vida en libación, esto es, en un sacrificio que terminó incluso la vida del apóstol Pablo poniendo su cabeza sobre un trozo de madera y siendo separada su cabeza de su cuerpo por amor a la iglesia, por amor al pecador, y aún más diciendo: yo mismo preferiría ser anatema, o sea, ser perdido, pero por amor a que mi pueblo, a que la gente fuera salvo. Entonces tenemos a Pablo tomando un lugar donde es importante, es crucial que el hombre sea consciente de esa culpabilidad. Llegamos a ese verso 32. Ahora, ¿por qué Dios tiene razón en manifestar su ira contra el hombre? ¿Por qué Dios tiene razón en manifestar su ira contra el hombre? El hombre ha recibido una revelación natural, en la gran mayoría de los casos, una revelación natural una revelación de Dios a través de la creación misma, que le habla de un creador. Una revelación a través de la creación que le hace, que tendría que hacerle buscar al Creador. Cuando el hombre muestra esa búsqueda para encontrar a ese Dios creador, entonces Dios va a enviar más luz para conocerle. Y entonces Dios tiene una revelación hacia el hombre. Desde el verso 19 hasta el 23, y lo menciona por primera ocasión, dice: no tienen excusa. Actuando como ese abogado, el apóstol Pablo dice: el hombre no tiene una excusa, no hay un pretexto, no hay algo que puedas arguir o que puedas discutir a tu favor. No tienes excusa, eres inexcusable. Les repito, la iglesia ha omitido hablar de este tema. A la gran mayoría de las sectas, por no decir todas las sectas, encuentran una razón para omitir esta parte del evangelio, o les conviene mejor pensar, como lo hemos ya repasado en varias ocasiones, acerca del universalismo, que es increíble que aún todavía existan quienes la promueven y cuya base es que al final Dios es demasiado bueno como para enviar a la gente a un infierno eterno. Que realmente la gente no tendría que estarse preocupando por un juicio o por un infierno. Pero si estudiamos la Escritura, sabemos que Jesús habló más del infierno que cualquier otra persona en la Biblia. Los hombres de Dios a lo largo de la historia de la iglesia han hablado de juicio, han hablado de la ira de Dios, y han hablado que la ira de Dios ha sido revelada. El apóstol Pablo habló sobre esto, y hay un pasaje que es probablemente con el que voy a cerrar al final, que es Efesios, y ahí nos dice: nosotros éramos hijos de ira.
Usted y yo éramos hijos de ira, y nos dice lo mismo que los demás. Entonces, vamos a terminar el día de hoy cerrando con esa parte de la Escritura. Ahora, esas razones por las que Dios tiene razón, pues tiene justificación para manifestar su ira, es eso, que Dios ha revelado su poder, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles y dice, no tienen excusa. Vamos a leer, por favor, a partir del verso 21. Y dice la Escritura, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Y cuente las características del 29 en adelante. Características que definen a una sociedad y parece una fotografía de la sociedad en la que nos está tocando vivir. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Gracias por la revelación especial que tú nos das esta mañana a través de la lectura de tu palabra, a través de escuchar tu palabra. Y rogamos, Señor, que nos des un corazón sabio, que actuemos como sabios, Señor, que actuemos como entendidos, que no seamos necios, sino que seamos sabios y entendidos, y que al conocer tu voluntad, Señor, no nos alejemos de ti ni nos justifiquemos en nuestra propia justicia, sino que a través de esta revelación, Señor, podamos reconocer que solo tú eres santo. Gracias por la transformación que tú estás haciendo en los corazones de mis hermanos. Te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí está, ahí encontramos entonces la sentencia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, y cuando dice quienes, está hablando de todos estos de los que se está mencionando en todo el capítulo. Todas estas personas, todos ellos, los que ignoraron a Dios, los que decidieron no tomar en cuenta a Dios. Y ellos, dice ahí, aprobaron no tener en cuenta a Dios. Es gente que no le interesa saber lo que Dios opina al respecto. Compartía con el grupo de célula que se reúne ahí en su casa, que hasta hace tiempo casi todo lo que era pecado
también tenía un contexto como delito. Y entonces no solamente era pecado delante de Dios, pero la misma justicia del hombre lo castigaba. Podemos hablar de uno de ellos específicamente, como lo es el adulterio. Lo mencionábamos ahí. El adulterio antes era, no nada más es pecado y sigue siendo pecado delante de Dios, pero también antes era delito. Y la ley tenía una sentencia y tenía años de cárcel para el adúltero. Entonces cuando un hombre, una mujer cometían adulterio, siendo expuestas las pruebas, se demandaba y el adúltero o la adúltera eran metidos a la cárcel. Cada vez fue siendo menos castigado hasta que ya ahora no es delito. Ya no es delito. El aborto antes era castigado y era penado como un homicidio, ahora ya no es un delito. Pero ¿sabe qué? Aunque la sociedad reprobada, una sociedad que se cree sabia en su propia opinión, que piensa que está avanzando en un modernismo absurdo, en un modernismo que se retira y cada vez se aleja más de la presencia y de la voluntad de Dios, está convirtiendo todo aquello que es ofensa delante de Dios en algo que es legalmente permitido, ¿sí? Y entonces de ahí usted puede empezar a contar, y todo esto en las últimas décadas. Entonces hay razones para que Dios manifieste su ira a una sociedad así. Se les dio la verdad de Dios, todos los hombres conocen la verdad de Dios. El hombre, hermano, el hombre no es ignorante de Dios. Y la gran mayoría tiene un contexto o tiene una ley en sus, más bien la Escritura dice que está en sus corazones y Dios les ha dado una conciencia. La Biblia nos habla de una cauterización, de una conciencia cauterizada, es cuando la conciencia ya no responde. La sociedad ahora tiene una conciencia cauterizada, ya no responde, ya no le interesa sentir qué es lo que Dios opina o qué es lo que Dios dice de esta situación. Y apenas la semana pasada, y de una manera muy puntual, mi hermano Josué hablaba de ese último paso que da Dios cuando manifiesta su ira. Cuando Dios entrega, cuando Dios suelta a una nación, cuando Dios suelta al hombre como género, cuando Dios suelta a una persona. Y es lo más terrible que puede pasar. Recordamos, cuando menos vamos a mencionar una persona que fue dejada de Dios, abandonada por Dios. Un hombre que fue engendrado, fue nacido, fue anunciado, fue un hijo deseado, por supuesto, y fue llamado al nazareato. ¿Qué es eso del nazareato? En el Antiguo Testamento, ser llamado al nazareato era que iba a cumplir iba a tener una forma de vida muy especial. Era apartado desde el vientre de su madre y era apartado para servir a Dios. Estoy hablando del hombre que quizá usted cantó mucho cuando comenzaba a caminar en Cristo, de Sansón. Un hombre de los jueces que tenía el poder de Dios en él. Sin embargo, cuando ese hombre desobedeció a Dios, y más allá de lo que haya hecho o no hecho la mujer, ese hombre dejó de andar en la voluntad de Dios. Dice la Escritura que Dios ya no estaba más con él y fue abandonado. Y ese hombre fue tomado preso y ese hombre fue hecho esclavo. Lo amarraron como un burro, haciendo tareas de burro, moliendo. Le sacaron los ojos. Fue un hombre que fue abandonado por Dios. Sí, Dios ya no estaba más con él. Entonces, tristemente,
hemos escuchado a muchos hombres, hermano, que han sido abandonados por Dios, habiendo sido usados por Dios con gran poder, con una palabra muy apegada a lo que es la Biblia, y sin embargo, cuando empiezan a separarse de glorificar a Dios, cuando empiezan a quedarse con la gloria para ellos, cuando empiezan a cambiar la verdad de Dios y empiezan a meter un pseudo evangelio, empiezan a vivir vidas de pseudo cristianos y producen, entonces son iglesias que están produciendo pseudo cristianos también. Y entonces es uno de los puntos donde la ira de Dios se revela desde el cielo, y cuando Dios entrega a una persona. Dios nunca, y tenemos que tomar esto como una premisa, Dios nunca va a enviar a alguien al infierno que no haya tenido una oportunidad para escuchar el evangelio. Nunca, ni en el lugar más remoto, ¿sí? Siempre nos hacen esa pregunta, bueno, ¿y qué con las personas que viven en tal etnia o en tal tribu o en tal lugar donde ni siquiera llega una Biblia? ¿Cómo es que ellos van a ser lanzados al infierno? Ellos tienen una revelación, ¿verdad que sí? Dios les ha dado, Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Por qué encontramos a ese tipo de etnias, de tribus que están formando ídolos o que tienen de alguna manera algo que según ellos representa a Dios? Porque les hace buscar siempre que hay alguien que está tomando o que tiene el control de su vida y de todas las cosas. Y por supuesto son desviados o llevados a la idolatría. Pero cuando ellos muestran ese interés o son atraídos para conocer al Creador, entonces Dios, sin duda, Dios no se queda sin testimonio. Dios va a mandar a alguien para que le sea dado una revelación especial. Dios no manda al infierno a nadie de manera injusta. Dios no es Dios es un Dios de justicia. Conoce la historia del pasaje de Hechos, capítulo 17, vaya conmigo por favor, Hechos 17, y aún en medio de una gran idolatría, ahí en Atenas está el apóstol Pablo. Y entonces dice desde el verso 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Se les notaba que eran muy religiosos. Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, esa es a quien yo os anuncio. Fíjese bien, ellos tenían tantos dioses, pero dice, bueno, seguramente hay alguien más, o sea, debe haber algo más que estos dioses. Y a todos los adoraban y a todos les tenían un altar, pero había un altar que decía ahí: al Dios no conocido. Y siempre me ha llamado la atención que el apóstol Pablo no perdía, y movido por el Espíritu Santo siempre encontraba un momento para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y dice: de este Dios que ustedes no conocen, de este les vengo a hablar. Al que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte, imaginación de hombre.
Pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Dios manda, Dios ha pasado el tiempo, por alto el tiempo de esta ignorancia, pero a partir de hoy, les está diciendo el apóstol Pablo, a partir de hoy ustedes dejan de ser ignorantes. A partir de hoy ustedes, su conciencia, su corazón, su entendimiento está siendo de alguna manera iluminado por el Espíritu Santo, para que ustedes ya escucharon del Dios que hizo los cielos y la tierra, del Dios que ha prefijado el orden de los tiempos, del que ha fijado los límites de tu habitación. ¿Por qué tú naciste en Zacatecas? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué en esta época? ¿Por qué no en otra época? ¿O por qué no en otro lugar? Porque Dios así lo ha establecido. No solamente que fue por accidente que tú naciste aquí, sino que Él es el Dios de toda la creación y tiene en sus manos el orden de todos los tiempos. Ha prefijado, de este es del que les estoy hablando. Y dice el apóstol Pablo, a partir de hoy ustedes dejan de ser ignorantes. A partir de hoy ustedes dejan de ser ignorantes. Y dice, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Ahora, ¿por qué es el llamado al arrepentimiento? ¿Qué es lo que sigue? Por cuanto que ha preparado, ¿qué dice ahí su Biblia, hermano? ¿Ha establecido qué? Un día en el cual ¿qué? Juzgará al mundo con justicia. Entonces Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios no juzga injustamente. Dios juzga con justicia. Es el juez justo de toda la tierra. Y entonces ahí tenemos a esa generación, a ese pueblo idólatra, lleno de idolatría, lleno de religiosidad, que seguramente cumplían al dedillo con todo lo que religiosamente se les exigía. Dios muestra, Dios se revela desde el cielo, Dios muestra su eterno poder y deidad. Juan capítulo 1 nos empieza a hablar en el principio, como comienza Génesis, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese verbo, ese verbo que estaba con Dios y ese verbo que era Dios, nuestro mismo Señor Jesucristo, dice aquí, la luz de los hombres. El verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo ¿qué? No le conoció. El mundo no le conoció. Y aunque está hablando en tiempo pasado, hermano, el mundo no le conoce. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, esa luz verdadera que está siendo dada a conocer a todo hombre, vino a este mundo, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Cristo, la luz verdadera, vino a este mundo, los hombres no le recibieron. Y luego pásese al capítulo 3 y nuevamente verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, ahí le va, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas
que la luz, porque sus obras eran malas. Ese término amar más no quiere decir que ellos no amaban la luz. Mire, cuando el hombre rechaza a Dios, cuando se dice del hombre que aborrece a Dios, no quiere decir que no lo ame. Lo que pasa es que antepone otras cosas al amor de Dios. No quiere decir que no haya algo de conciencia, pero entre agradar a Dios y agradar otras cosas, prefiero agradar otras cosas. Entre agradar a Dios y honrarle y obedecerle, prefiero agradarme a mí mismo. Prefiero agradar a mis hijos, como decía hace un rato nuestro hermano Josué, de los hijos de Elí. Elí no quiso molestar a sus hijos, y aunque les decía, ya me imagino a Elí, miren muchachitos, no está mal lo que están haciendo, pórtense bien, no hagan eso es malo. Ahí estaba él hablándoles, quizá ni quería ni levantarles la voz para no molestarlos. Tristemente encontramos a muchos Elís detrás de los púlpitos, hermano. Encontramos a muchos Elís que no queremos hablarles fuerte a nuestras ovejitas porque no vaya a ser que se nos vayan a sentir, no vaya a ser que se nos vayan a ir de la iglesia. Y pobrecito, hermano, ya de por sí está sufriendo demasiado. Mira, tiene a su hijo drogadicto, le mataron a su esposo, a su hija le salió embarazada, y luego todavía le voy a decir que es un pecador y que se va a ir al infierno. No, mejor nada más le voy a hablar bonito. Hermano, no es así. Hay muchos Elís todavía detrás de los púlpitos que no quieren lastimar los oídos del hombre. Eso es criminal. Eso es criminal. Espiritualmente eso es cometer un homicidio, porque estamos aquí para que el hombre entienda cuál es su verdadera naturaleza, que el Espíritu Santo le revele el pecado que tiene, y que por ese pecado está directo al infierno, y que en esa condición de conciencia, y solamente que sea consciente de ese pecado, va a poder recibir la sangre de Cristo como la paga por sus pecados, va a poder ser salvo. Y solo entonces la gracia del Señor le va a poder levantar a través del arrepentimiento. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los cristianos nos hemos encargado de suavizar el tema del juicio, del infierno y de la ira de Dios. Los salmos nos hablan de la ira de Dios. Los salmos nos hablan de la ira de Dios. Hay un grupo de salmos que se llaman salmos imprecatorios, donde el salmista está diciendo: Dios, no detengas tu ira, que los hijos de aquellos hombres que te aborrecen sean lanzados contra las piedras, y que sus intestinos se les salgan, y empiezan a hablar. Por ahí hubo otra vez un análisis de alguien que se creyó más sabio que Dios y más bueno que Dios, y dice: no, pues es que esos salmos no son para cantarse. Esos salmos no debiera hablarse de ellos porque no son así como que muy cristianos. Hermano, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para quitarle lo duro del mensaje del Evangelio? ¿Te crees más bueno que Dios? ¿Te crees más justo que Dios? El mensaje del Evangelio ha de predicarse de esta manera. Los profetas hablaron de la ira de Dios. Cuando Jeremías, usted ha leído Jeremías, cuando Jeremías le hablaba a un pueblo y le decía, es que los profetas están hablando y dicen que hay paz, pero no hay paz, no están bien, el pueblo no está bien, y los hombres preferían oír a los profetas que les decían: todo está bien, no pasa nada. ¿Qué le hicieron a Jeremías? ¿Qué le hicieron? ¿Lo escogieron gobernador de su sociedad? ¿Qué le hicieron? Lo mataron porque lo que él profetizaba, lo que él anunciaba de parte de Dios no les agradaba a la gente de su tiempo.
porque Él les hablaba de un Dios santo, de un Dios justo. ¿Cómo fue el mensaje de Juan el Bautista? Y lo estoy llevando de Salmos a los profetas. Juan el Bautista, ¿cómo comenzó a hablar? Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Solo querían ir a bautizarse. ¿Por qué? Pues porque estaba de moda. Y bueno, si todos van a bautizarse, pues yo también voy a bautizarme. Ahora está de moda hacerse cristiano. Pues vamos a hacernos cristianos. Vamos a buscarnos una iglesia que no sea tan temprano, porque pues también los domingos no hay que levantarse tan temprano. Vamos a buscarnos una iglesia donde usted pueda hacer y decir y llegar, irse, comprometerse o no comprometerse hasta donde usted quiera, y como ajustarse un par de zapatos, encontrar el zapato a su medida, y entonces pues ya, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? No, en ese lugar se predica pura condenación. No, es que ese hermano predica de esa manera, mejor hay que buscarnos otro. A ese ya no lo vuelvas a invitar, ¿verdad? Hermano, el hombre necesita saber quién es el hombre. A los ojos de Dios, no a los ojos de la sociedad. No qué es lo que opina. Mire, si usted le hubiera preguntado a mi mamá de cómo era yo, no, le aseguro que decía que yo ya era un santo desde que estaba chiquillo. Si mi niño no rompe nada, hombre, si él no le hace mal a nadie, es un niño estudioso, obediente, cuando le digo que venga, viene, cuando le digo que va. Y si le preguntan a mi mamá, pues olvídese. Si le preguntan a la sociedad va a decir, todos son buenos. Hay hombres buenos, del trabajo a su casa, y hasta sacan a la familia, a la encantada, y les va, o sea, se portan bien. Pero ¿qué dice Dios del hombre? Desde la planta del pie hasta la coronilla, no hay en él cosa sana. No hay en él cosa sana. Todo es herida, hinchazón y podrida llaga. O sea, espiritualmente el hombre está perdido. Juan el Bautista sabía y les hablaba de eso. El mismo Señor Jesús, ¿qué les dice? Muchos lo siguieron, ahí vienen otros queriendo seguir a Jesús. Seguir a Jesús no es todo, hermano. Lo que Jesús les dijo a la mayoría de los que lo seguían, ¿qué les dijo? Sepulcros blanqueados. ¿Te quieres vestir de religiosidad por fuera, pero por dentro estás lleno de cosa podrida? Jesús fue duro en predicar el mensaje del arrepentimiento. Pablo, el autor de Hebreos, Apocalipsis, ¿de qué nos habla? No debemos perder el celo, hermano, por el Evangelio, de predicar el verdadero Evangelio. Ahora, cuando ya se emite la sentencia del justo juicio de Dios, quienes habiendo entendido el justo juicio de Dios, que son dignos de muerte, ahí está la sentencia. Todos estos, toda esta lista dice, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No hay otra. No hay libertad bajo fianza, no hay purgatorio, no hay una fianza que se pueda pagar por las personas que la van a pagar cuando usted se muera, y se quedan con la responsabilidad ahí la gente haciendo misas gregorianas o misas no sé qué, para que aquel que murió sea sacado del purgatorio. Eso no es cierto, eso no es real, eso no existe, en la Biblia no existe. Cuando una persona muere, muerte, separación de lo que es el alma, el espíritu, salen del cuerpo, no hay signos vitales, murió, se terminó, ya no hay más esperanza, hermano, no hay más esperanza, no hay más nada que hacer, no se puede hacer nada por los que ya murieron. O te arrepientes ahora de tus pecados y te conviertes a Cristo,
o ya muerto, ya no hay nada que hacer por ti. Ya no hay más nada. Son dignos de muerte. Dignos de muerte. Esa es la sentencia. El hombre rechaza vivir bajo la luz que Dios le mostró. El hombre rechaza la luz. El hombre huye, se aleja de la luz. El mismo Lucifer vivió delante de Dios, pero él rechazó la luz, rechazó la autoridad de Dios, quiso ser igual a Dios y fue echado fuera. ¿Sí? ¿Por cuántos pecados? Siempre les pregunto, ¿por cuántos pecados el diablo fue lanzado del cielo? Del cielo, hermano. No crea que usted no. El diablo que ya estaba ahí en la presencia de Dios, ¿por cuántos pecados? ¿Cuál es la lista de pecados que cometió el diablo? 1. El mismo Adán, cuando desobedeció, ¿qué hizo Adán? Cuando fue consciente, cuando ya pasó de la inocencia a la conciencia, cuando fue consciente del pecado, ¿qué hizo? Se escondió, se alejó de Dios. El hombre sigue huyendo, sigue alejándose de la presencia. Esa es la naturaleza del hombre. Hay un comentario olvidé poner quién lo escribió, pero Dios le dio al hombre un cerebro, una capacidad mental, una capacidad intelectual. Dios creó un árbol, le dio al hombre una capacidad mental, intelectual para fundir el hierro, para aprender a fundir el hierro, y fundió clavos y fundió un martillo, y con el árbol hizo una cruz y crucificó a Jesucristo. Utilizó las mismas cosas que Dios le dio. Las cosas que Dios le dio al hombre para llevarlo a Dios fueron las mismas cosas que el hombre usó para crucificar a Cristo. Los hombres no actúan conforme a la verdad, pelean contra la verdad. No le glorificaron. Nuevamente, nuestro hermano Josué nos comentó ya, nos enseñó puntualmente hace ya dos o tres domingos qué es glorificar a Dios, cómo debemos de glorificar a Dios. Asegúrese de que lo está haciendo. Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Doblar su rodilla, confiar en Dios. Abraham confió en Dios, le creyó y de esa manera glorificó a Dios. Josué 7:9, en el caso de Acán, cuando cae la suerte en la tribu de Acán, y cuando llegan ahí con él y le dicen: da gloria a Dios, confiesa tu pecado. ¿Qué fue lo que hiciste? Cuando usted encubre sus pecados, la misma palabra nos dice, ¿qué le va a pasar? No prosperará. Pero si los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué pasa cuando una persona está luchando, está batallando con un pecado? Hermano, apóyese con alguien. Busque a alguien que le esté pidiendo cuentas. Acérquese con alguien que le ayude a orar. Aléjese. Siga peleando la batalla contra el pecado. Cualquier pecado. Cualquier pecado. Cuando usted deja de pelear esa batalla, cuando usted se rinde, cuando usted cede, entonces la Escritura nos dice que usted se embaraza de pecado en su mente. El embarazo no es para toda la vida, lo comentábamos en la célula.
el embarazo no dura toda la vida, el embarazo va a llegar un día donde va a dar a luz, entonces va a llegar a ejecutarse ese pecado. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y luego nos decía nuestro hermano, sus cuerpos son para la gloria de Dios. Confiese sus pecados, viva para la gloria de Dios y traiga fruto. Decía nuestro hermano hace un rato todavía, fruto de labios que confiesen su nombre. Que llevéis mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, Juan capítulo 15. Entonces el hombre ha rechazado a Dios. Y luego el hombre, creyéndose sabio, se hace necio y empieza a llamar mentira y vergüenza el evangelio, y verdad y luz lo que ellos mismos enseñan. Esas son las filosofías. No hay un lugar más peligroso, hermano, que la escuela, y en su nivel, probablemente en el nivel medio superior, donde se confrontan nuestros jóvenes con la filosofía. La filosofía que pretende llegar a las verdades sin considerar a la Biblia. Y llegan, si acaso llegan a considerar la Biblia, es solamente como una posibilidad más. ¿Sí? Pero es cuando los jóvenes empiezan a cuestionar, a separarse y a rechazar las verdades que Dios les ha permitido conocer en sus corazones. Dios es un Dios de juicio, de ira, que castiga el pecado. El apóstol Pablo nos advierte y nos dice: miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Que nadie les engañe. Tengan cuidado con lo que están leyendo. Hay cosas que se escuchan y parecieran muy buenas incluso delante de Dios. Hay cosas, hay libros, hay doctrinas, hay tendencias de la metafísica, hay situaciones, hay filosofías que parecieran muy buenas. El mismo humanismo como filosofía parece muy bueno. El naturalismo como filosofía parece muy bueno. Pero no es el evangelio de Dios, no es la voluntad de Dios. Si usted quiere leerle a la Biblia, aquí va a encontrar lo que es, dice escudriñad la palabra de Dios, dice, porque a vosotros parece que en ellas encontraréis la vida eterna. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo llega con los corintios, él dice: cuando vine a ustedes, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 1. Vine a anunciarles y no lo hice por medio de palabras vanas, palabras huecas. Dice capítulo 1. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Me llama mucho la atención que el apóstol Pablo usa un acto que incluso pues es de los mandamientos que nos dejó Jesús para la iglesia, el bautismo. Pero dice, pues así sea el bautismo, no me envió, Dios no me envió a bautizar. ¿Verdad que no? Él lo deja bien claro. Dios no me envió a bautizar. Dice, qué bueno que no he bautizado a nadie. Bueno, bauticé a este y a lo mejor de aquel. Pero no me envió Dios a bautizar, sino a predicar, ¿qué? El evangelio. ¿Y cómo es como lo predica Pablo? Dice, no con sabiduría de palabras, no con mis propias palabras. Y sabemos que si había alguien que podía predicar con mucha palabra y con mucha filosofía y con mucho conocimiento religioso, era Pablo. Pero él dijo,
Me propuse no saber entre vosotros nada, sino predicar a quién, a Jesucristo y a este crucificado. La sabiduría del hombre contra la sabiduría de Dios. La sabiduría animal, terrenal, diabólica, contra la sabiduría que es de lo alto, dice Santiago. Volvemos a Romanos capítulo 1, hermano, y en los últimos versículos del capítulo 1 encontramos 11 vicios, 11 rasgos de carácter de los hombres, que nuevamente, como le digo, parece la fotografía de la sociedad en la que estamos viviendo. Y encontramos aquí que como desde el verso 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, ¿qué significa? Llenos hasta arriba, repletos, sí, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Verdad que parece que nos estamos asomando por la ventana y estamos viendo hacia afuera? Pero no se crea, a veces también hacia adentro. Y estas características de estos vicios, estas desviaciones de esta generación que caracteriza a esta generación perversa, actitudes, conductas pecaminosas delante de Dios, muchos cristianos estamos batallando con ello todavía. Preguntaba yo en la célula, altivos. ¿Habrá algún hermanito altivo, hermano, aquí? ¿Sí sabe qué es un hermano, un altivo? ¿Qué es la altivez? Alguien que se cree superior a los demás, alguien que mira a los hermanos para abajo. La altivez de ojos, que se cree superior a los demás, que cree que las merece todo, ¿verdad? Que está para que le sirvan, que es un hermano que se cree superior a los demás. ¿Qué dice la Escritura con relación a esto? Nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. No le eches mucha crema a tus tacos, hermano. ¿Eres cristiano? ¿Tienes un rasgo de carácter que caracteriza a la sociedad de allá de afuera? ¿Estás batallando con la altivez? Decía un hermanito de mis tiempos, échale humildad, hermano. Échale humildad. De veras, bájale. Bájale. Nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Considera a los demás como superiores a ti mismo. Y todo lo que hagas, hacedlo como para el Señor. ¿Estás prestando algún servicio? Hazlo como para el Señor. No te quedes con la gloria que le pertenece a Dios. En una de esas te empiezan a salir garras como de bestia, ¿verdad? Y empiezas a comer hierba como Nabucodonosor, ¿verdad? No te quedes con la gloria. Sea para Él toda la gloria. Hermanitos necios. ¿Habrá hermanitos necios? La risa me dice que sí. Cuando menos conoce a uno, ¿verdad? ¿Cuál es el necio? El que no entiende. Tenemos que trabajar, hermano. Tenemos que trabajar, decía nuestro hermano Jaime. Acepte la corrección.
Acepte la corrección. Hermanito desleal. ¿Habrá algún hermanito desleal entre nosotros? ¿Sí sabe qué es una persona desleal? Que no cumple una promesa, que hace un compromiso con alguien y se le hace bien fácil decir, mejor no voy, al cabo es el hermano, no pasa nada. Se compromete a algo y no lo hace. Bueno, todo sea como traer frijoles, pues alguien más los trae, ¿qué tiene? Pero cuando son cosas más serias, hermano, donde usted se compromete, son cosas más serias en las que usted se compromete, cumpla. Que tienen en poco el compromiso con los demás. Aborrecedor de Dios. ¿Habrá algún hermanito aquí que sea aborrecedor de Dios? ¿Todavía? No, se oye bien feo, ¿verdad? Pero cuando usted prefiere darse su gusto en vez de a Dios, usted está aborreciendo a Dios. O sea, no estoy diciendo que usted odia a Dios, nuevamente, ya lo expliqué hace un rato. Solamente que usted se antepone a lo que Dios manda que esté haciendo, para darse un gusto a usted mismo. ¿Verdad que traemos arrastrando muchas cosas? Ahora, como le dije, voy a ir cerrando con Efesios, pero también nuestro hermano Josué, y me parece también que en 1 Corintios capítulo 6, vaya conmigo por favor, 1 Corintios capítulo 6, nos habla de otra lista de pecado, y acá ya nos dio la sentencia y nos dice, los cuales son dignos de muerte, ¿sí? Son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Capítulo 6 de 1 Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Verso 9. 6:9. No erréis, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es el mismo juicio, es la misma sentencia. Este grupo de personas con estas características de vida, con esa naturaleza de vida, no heredarán el reino de Dios. Y hágale como quiera, pero no heredarán el reino de Dios. Métase a la iglesia que se quiera meter, cámbiese de iglesia, vístase como se quiera vestir, si quiere, haga lo que quiera hacer, váyase de rodillas a donde se quiera ir, pero dice aquí la Escritura, no heredarán el reino de Dios. Pero lo que quiero resaltar es, esto erais algunos de vosotros. Que no se les olvide, eso erais. ¿A qué me mueve esto? No, pues como yo era así, pues mejor no, al contrario, usted predíquele a aquellos. Quiere decir que sí hay remedio, ¿verdad que sí? Si Dios me salvó a mí, hermano, hay remedio. Si el Señor me amó a mí y perdonó mis pecados, mire, cualquier persona de allá afuera puede ser salvada por la sangre de Jesucristo. Esto erais algunos de vosotros. No que ahora te escandalices y empieces a ver hacia afuera y veas al homosexual, o veas al afeminado, o veas al asesino, o veas al ladrón, y digas, no, ya ni volviendo a nacer, hermano. Él necesita nacer de nuevo. Y si Dios lo salvó a usted, Dios puede salvarlo también a él. 11 cosas, características de una generación perversa. Hermanos, si usted no adora al Dios verdadero, usted es culpable para toda la eternidad en el infierno. Si el hombre no adora al Dios verdadero, es culpable y pasará la eternidad en el infierno. Así sea, se vista de religioso, todo lo que quiera. ¿Sí?
todos estos que se mencionan en el capítulo 1 de Romanos, todos conocen las exigencias de los derechos de Dios. Conocen las exigencias, lo que Dios exige, lo que Dios quiere. La gente sabe lo que Dios quiere. Pero ellos deciden pecar a sabiendas de que hay de por medio una sentencia de muerte. Y a veces se oye tan romántico, ¿verdad? No le hace que estés casada. Y si nos vamos al infierno, pues nos vamos, pero no le hace, no voy a dejar de que... ¿Qué es eso, hermano? Mire, vivimos en una sociedad que está cometiendo ese suicidio espiritual eterno, con plena conciencia de que lo que están haciendo les va a traer una condenación eterna, y la gente decide seguirlo haciendo. Por eso se enoja la gente cuando usted les empieza a decir acerca del arrepentimiento. Pero no solamente actúan así, solo ellos, pecando ellos sabiendo que van a ser condenados a muerte. No solamente lo hacen de manera personal, sino que también se complacen y celebran y aprueban a aquellos que hacen lo mismo. Se empiezan a organizar en grupos y empiezan a manifestarse. Quiero solamente hacer un comentario muy rápido acerca de lo que hubo esta semana, este día 8 pasado. Me llamó la atención algunas cosas que se comentaron en la célula, y son gritos de una sociedad que ciertamente sí ha sido lastimada. Se hacía el comentario y se decía, es que muchas mujeres desde su infancia han sido violadas por los tíos, por los hermanos, por los papás, por gente, han sido violadas, y es la única manera en que la justicia terrenal va a ponerles atención. Sí, hermano, estoy de acuerdo. Ese grupo de gente es igual, se organizan en grupos y están diciendo, efectivamente, hemos sido lastimados, hemos sido traicionados, hemos sido agredidos, hemos sido maltratados, pero ellos no conocen de Dios. Ellos no han conocido a aquel que murió en la cruz para perdonar sus pecados, y que poder llevarlos a una condición donde ellos mismos puedan perdonar a los que les hicieron daño. Por eso es el grito desesperado de una sociedad que ha sido lastimada, y no solamente lastimada, pero es una sociedad que ha sido engañada, pero también ha vivido engañando. Es una sociedad que ha sido maltratada, pero que también ha sido maltratador de los demás. Entonces, cuando vives en un lugar de tinieblas, cuando vas caminando y empujas al que se te ponga enfrente, eres también empujado por el que enfrente de quien te pongas. Eres lastimado, eres herido. Eres herido y vives hiriendo a los demás. Eres lastimado y vives lastimando a los demás. Y está la sociedad en esas condiciones. Y se pueden organizar en grupos de mujeres, y se pueden organizar en grupos de jóvenes, y los puedes formar grupos de hombres, y todos tienen el mismo problema. No conocen al Dios que perdona pecados, al Dios que puede transformar sus vidas y poder ponerlos en una condición de poder perdonar al que me ha hecho daño. Bendito sea el nombre del Señor. Toda la humanidad es culpable. Y aquí vemos al apóstol Pablo. Si nos quedáramos hasta ahí, con Romanos 1, era suficiente para vivir conscientes de que hay un Dios santo, un Dios justo, un Dios que no tiene nada que ver con el pecado. Pero bendito sea Dios, porque en los capítulos que siguen, el mismo Dios nos revela que por amor a usted y por amor a mí, Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz.
para perdonar sus pecados, para satisfacer la justicia de Dios, para que toda la ira y todo el enojo que usted y yo merecíamos que fuera descargada sobre nosotros, ahora cayera sobre el monte Calvario, sobre la cruz de Cristo, sobre Jesucristo mismo, y tuviera Jesús no solamente que sufrir y sangrar y ser coronado de espinas, porque el sufrimiento no era suficiente, tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si Jesús estaba para ocupar mi lugar, entonces Él tenía que morir, como lo hizo, como murió. Por amor a usted y por amor a mí. Por amor a usted, por amor a mí, Jesús no se bajó de la cruz y pudo extender sus brazos y pudo clamar al Padre y decir: consumado es. Y fue satisfecha la ira de Dios. Era la única manera, no había otra. Que Jesucristo, un ser santo, muriera y recibiera toda la ira de Dios, para que esa ira no cayera sobre usted y sobre mí. Y que la justicia de Jesús fuera puesta sobre usted y sobre mí. Y ahora me gusta mucho hablarlo de esta manera, y discúlpeme si soy reiterativo cada que paso acá al frente, pero para que Jesús fuera tratado como el peor de los pecadores, aunque no cometió pecado, para que usted y yo fuéramos tratados como justos, como si nunca jamás hubiéramos pecado. Eso es el Evangelio de Jesucristo.